Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Y gracias, Señor, por la compañía de tus ángeles también. Te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo repose en nuestra mente y en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo nos hable en esta noche. Que nos llene con su poder. Y que podamos salir de aquí distintos, Señor, fortalecidos con el poder del Espíritu. Señor, enséñanos tu palabra. Ahora, al abrir la Biblia, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro pensamiento para entenderlo y comprenderla. Y que tú seas, Señor, el que nos hable en este momento. En el nombre de Jesús pedimos estas bendiciones. Amén. Vamos a ir entonces a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 comienza con la historia de los endemoniados gadarenos. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que Jesús se cruza en el mar de Galilea de una orilla a la otra, y entonces cuando llegan a la otra orilla se bajan de la barca y viene un endemoniado que vivía en los sepulcros? Cuando los discípulos ven venir a esta persona, salen huyendo, y cuando se dan cuenta, Jesús se había quedado con el endemoniado. Ellos iban corriendo, y entonces ellos se dan vuelta y dicen: ¿dónde está Jesús? Y entonces se dan cuenta de que Jesús está hablando con este hombre. Este hombre, por los demonios que tenía dentro, rompía cadenas y agarraba a golpes a cualquier persona que se le pasaba por enfrente. A lo que Jesús entabla una conversación y le dice: ¿cómo te llamas? Y los demonios le dicen: nos llamamos Legión, porque somos muchos. Y entonces ahí el Señor echa fuera a esos demonios. Los demonios le piden permiso para ir a un hato de cerdos, un conjunto de cerdos. Y entonces los demonios, después de meterse al hato de cerdos, se hacen que los cerdos se tiren por un despeñadero, por una barranca grande, y todos los cerdos se ahogan en el mar de Galilea o en el lago de Genesaret, ¿sí? Y entonces ahí el endemoniado es visto por todos los de la ciudad más cercana. Había 10 ciudades, Decápolis, ¿sí? Había 10 ciudades ahí que conformaban un conjunto de ciudades, y entonces por los que vinieron a ver qué había pasado con los cerdos, vieron al endemoniado que le tenían miedo, ahora vestido y en su sano juicio, dice la Biblia. Pero por el tema de los cerdos echaron a Jesús, y el endemoniado se quiere subir con Jesús, pero Jesús le dice: no, vos no te vas conmigo. Sí, déjame ir con vos, Señor, yo te quiero seguir, me salvaste la vida, ahora soy una persona plena, completa, siento felicidad. Antes no, era angustia total. Y entonces el Señor le dice: no te puedes subir conmigo, vos tenés trabajo que hacer. Andá ahora a Decápolis y contale a todos los que te conocen las grandes maravillas que Dios hizo en tu vida. Y entonces el endemoniado, el ex endemoniado, se va a Decápolis y empieza a predicar las grandes maravillas que Dios hizo en su vida. Y en eso Jesús se sube a la barca de nuevo y se va para el otro lado. Y entonces vamos a empezar a leer desde el versículo 21. Entonces estamos en Marcos capítulo 5, versículo 21. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él, y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. ¿Será lindo ir caminando entre la gente y que te aprieten? No, no debe ser demasiado cómodo. No debe ser demasiado cómodo. Jesús iba caminando, y a donde Jesús caía es interesante, porque Jesús satisfacía toda necesidad que veía delante de sus ojos. En la semana especial vamos a estudiar, por ejemplo, cuando Jesús llega a una ciudad y ve salir a una viuda acompañada del féretro, del cuerpo muerto de su hijo. En aquella época, las viudas eran mantenidas por sus hijos. Y si no eran mantenidas por sus hijos, ¿por quién iban a ser mantenidas? Así que a esta mujer se le había terminado toda esperanza. Y Jesús se acerca a las plañideras. Ustedes saben que en aquella época contrataban a personas para que lloren bien fuerte. Entonces se acerca a todo este espectáculo, viniendo junto con el muerto, y entonces le resucita el muerto a la viuda. Y entonces el hijo de la viuda resucita. Jesús veía una necesidad y no se la podía aguantar. El problema que tenía Jesús es el mismo problema que Dios tiene hoy con nosotros. A Jesús se le cortaban las posibilidades cuando la persona que tenía enfrente no tenía fe.
Cuando la persona no tenía fe, Jesús no podía hacer lo que quería hacer por esa persona. Es más, en Mateo 13:54 podemos encontrar un versículo que nos dice que Jesús no hizo muchos milagros en ese lugar donde se encontraba porque no creían en Él, no le tenían fe. Entonces Jesús, aunque tenía todo el poder porque el Espíritu Santo de Dios estaba en Él, según Mateo 12, no pudo hacer lo que tenía que hacer y lo que quería hacer porque la gente no creía en Él. Pero acá vamos a ver en esta historia que hay una persona que cree plenamente en Jesús. Y tristemente hay personas que creen en las buenas y otras personas que creen en las malas. Hay personas que creen en las buenas en Jesús. Hay personas que vemos que creyeron en Jesús y no tenían ningún problema. Pero la gran mayoría de las personas creyeron en Jesús por los problemas que tenían. Y vieron a Jesús como su única esperanza. Aquí vemos a Jairo. Jairo, un principal de la sinagoga, una de las personas que llevaba adelante el culto en la sinagoga. La sinagoga era como nuestra iglesia, era el lugar de culto del pueblo de Dios de ese momento, los israelitas. Y entonces Jairo viene a pesar de todos los prejuicios. Ustedes saben que los generales, los principales de la sinagoga del tiempo de Jesús no lo querían a Jesús. La gran mayoría de los líderes religiosos del tiempo de Jesús no lo querían a Jesús. O sea, sí lo querían matar. Sí lo querían librarse de él, pero no lo querían. No lo respetaban como maestro porque Jesús era un simple carpintero. ¿Quieren que le cuente un chisme? ¿Puedo romper un esquema que tienen en su mente desde hace muchos años? ¿Me permiten? ¿Sí? Normalmente vemos figuras de Jesús con un banco de carpintero, trabajando con José, con un serrucho, ¿sí? Pero la palabra griega para carpintero no significa solamente que trabajaba en madera, significa albañil también. Significa constructor. Lo más seguro es que Jesús no solamente haya trabajado con madera, sino que también haya sido constructor. No era que Jesús solamente trabajaba con serrucho, con cepillo de madera, con escofina, con lima. No. Jesús también construía. Esa es la palabra que lo describe a Jesús. Pasa que nosotros en la Biblia tenemos solo carpintero. Pero bueno, volvemos otra vez al mismo problema. El griego es un idioma muy rico y el español es un idioma muy pobre. Y entonces la palabra griega, ¿qué tendríamos que poner si no? Y a Jesús le decían el carpintero, constructor, albañil y... No podemos poner todo eso, porque si no tenemos que escribir un versículo larguísimo. Entonces, bueno, le ponemos carpintero. Pero no solamente trabajaba con madera Jesús, sino que también trabajaba en albañilería. Interesante, ¿no? Pero nunca vi un cuadro con Jesús pegando alguna piedra, ladrillo o esculpiendo alguna piedra. Siempre lo vi con madera y serrucho. Pero Jesús también trabajaba con otras cosas. Conocen albañiles, ¿no? ¿Los brazos de los albañiles son fuertes o débiles? Fuertes, ¿no? Normalmente un albañil tiene fuerza. ¿Por qué? Porque las bolsas de cemento pesan 50 kilos. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener colgado un balde de mezcla mientras está trabajando varias horas al día. Y así tiene que cargar tablones, etcétera. Se vuelve fuerte el cuerpo de un albañil. Así que Jesús tenía un cuerpo fuerte. No era un flacucho como yo, sino que Jesús tenía una contextura física fuerte. No era lindo Jesús, ¿sabían eso, no? No era lindo como por ahí lo pintamos en los cuadros también. Porque Isaías nos dice que no hay buen aspecto en él, no hay un parecido grande. Y la Biblia no miente. Me dice que David era hermoso. ¿Rubio? ¿No me dice eso? Rubio. Sí que se ve que en aquella época también le gustaban los rubios, ¿no? Entonces, David era hermoso, dice, de bello parecer. Pero de Jesús me dice el libro de Isaías que no había parecer en su rostro. O sea que era uno así como nosotros, más medio feito. Pero tenía una contextura física fuerte. Y entonces, bueno, ya rompí el esquema de la madera nomás. A ver si alguno de ustedes que haga arte, que se ponga a pintar un cuadro de Jesús, pero con piedra, ¿no? Pegando piedra, ladrillo, alguna cosa así. Y entonces, mis hermanos, este Jesús, que tenía una contextura física fuerte, fornida, ahora estaba viajando en una barca con los pescadores, con un recaudador de impuestos, Leví Mateo, con un chanta, ladrón, como Judas, y ese era su grupo. Ese era su grupo. Así que cuando veas a alguien en la iglesia que es medio chanta, tranquilo, orá para que el Señor lo cambie. Porque el Señor lo tuvo 3 años y medio a Judas como chanta y él estaba ahí al lado suyo. ¿Qué dice Juan de Judas? Que metía la mano en la bolsa. Era el tesorero del grupo Judas. Y entonces venía alguien y le decía, yo tengo una donación para el maestro. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo acá 100 denarios para el maestro para que ustedes compren comida. Ustedes que están viajando de un lado al otro predicando para que compren. Porque, bueno, deme, póngalo acá en la bolsa.
Entonces cuando nadie lo veía decía, bueno, 15 para mí y 85 para el maestro, porque total alcanza. Así era Judas. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Le pegó una patada enseguida? Le tuvo paciencia, amor. Con esto no quiero decir que roben, mis hermanos. No roben, porque los ladrones no entran en el reino de los cielos. Pero si ustedes ven algún defecto en algún hermano, oren por ese hermano. ¿Sí? No lo critiquen, oren por ese hermano, para que el Espíritu Santo encuentre cabida en su corazón para cambiarle los defectos. Todos nosotros estamos en el proceso de la santificación. Y entonces en este proceso Jesús iba navegando con esos 12. Y llegan a la otra orilla. Y entonces viene este principal de la sinagoga. Nadie lo quería a Jesús prácticamente, de los principales de la sinagoga, pero a este no le queda otra. Su hija está enferma y se está por morir. ¿Cuántos de acá tienen hijos o hija? ¿Por las manos? Imagínate tu hija chiquita, ¿no? 12, 13 años. Nancy, me dijiste que tu hija tiene 13, ¿no? 12, 13 años, ¿no? Y entonces imagínate ahí a Lucy, por ejemplo, Lucía, o cualquier otro. Imagínate que está enferma para morir. Probaste todo. Te gastaste toda la plata. No hay solución. Está enferma para morir. Pero sentís, escuchás y te cuentan que acá en tránsito, a 12 kilómetros, está caminando un hombre que hizo resucitar a un muerto, que abrió la vista de los ciegos, que a los que eran paralíticos los hizo caminar. Ahí está la solución. ¿Y cuánto cobra? ¿Cuánto cobra Jesús? No cobra nada. No cobra nada, eso es lo más lindo. Ahí está mi solución. Pero este Jesús es el que todos hablan mal de él. Todos dicen que está loco, todos dicen que es un chanta. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y si me ven con este, qué van a decir? ¿Y si me ven ahí reunido, me van a decir que soy de ellos? Todos esos prejuicios tuvo que romper Jairo. Y dice la palabra de Dios que vino y le rogaba. Se postra a los pies de Jesús, Jairo. Viene y se postra a los pies en señal de respeto. Le dice, Señor, tené compasión de mí. ¿Qué demostraba eso? Respeto. Señor, tené compasión de mí, mi hija se está muriendo. Ayúdame, Señor, sos la única salvación. Vení a mi casa y tocala. Si ustedes se van al libro de Mateo, dice que le pide que la toque. El libro de Mateo trabaja mucho con los toques de Jesús. Cada vez que Jesús hace un milagro en Mateo, Mateo dice, y lo tocó, y le tocó. ¿Se acuerdan del leproso que viene? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Sí quiero, por supuesto. Lo tocó y fue sano, dice Mateo. Entonces viene ese postre y le dice, Señor, vení a mi casa, toca a mi hija para que ella se sane. Vamos, vamos Jairo, dale, yo te acompaño. ¿En serio, Señor? Sí, vamos. Y empiezan a caminar, pero me dice la palabra de Dios que la multitud lo apretaba. Lo apretaba. Y aunque Jesús era fuerte, la multitud lo apretaba. Así que no podía caminar a la velocidad que él quería, sino que la multitud lo apretujaba y ahí iba, en el paso que podía, mientras todos lo querían ver, lo querían tocar. Querían, a ver, yo lo quiero conocer. Ese es Jesús, sí. Y es el que hace milagros, porque era medio feíto, ¿no? Entonces la gente se sorprendía por ahí de que el feíto ese fuera el que hacía milagros. Ese era Dios en la tierra, feíto y todo. Por eso el amor de Dios es tan grande. Y por eso Juan 3:16 me dice, cuán grande amor tiene Dios, que envió a su Hijo único en su clase, 100% humano, 100% divino, para salvar al mundo. Y ese era Dios, el creador de todo el universo, caminando, apretando por una multitud, pasito a pasito, para ir a sanar a una nenita enferma. Pero acá Marcos hace un paréntesis en la historia. Y en el proceso de ir a sanar a esta nena pasa algo sumamente importante. Vamos a leer qué nos dice la Biblia. Y llegamos entonces al versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y habría sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nadie le había servido, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. La palabra para salva, soso, es la misma palabra que para sana, ¿sí? Seré sana, seré salva de esta basura que tengo que no me deja vivir. Ahora sí, tenemos que hacer un esfuerzo
mental y entonces introducirnos en el contexto desde hace 2000 años junto al mar de Genesaret. ¿Me van a ayudar? Porque nosotros somos argentinos, estamos ahora viviendo en Arroyito en el 2016 y nuestra cultura y nuestra sociedad nada tiene que ver con la cultura en la cual estaba viviendo Jesús. Así que para entender a esta mujer tenemos que retroceder 2000 años atrás y ponernos en la mente de esta mujer. La mente de esta mujer es una mujer israelita. Y en los israelitas, en la mente de los israelitas, lo que más primaba en esta época eran las leyes de Moisés. Y la ley de Moisés me decía, Levítico capítulo 15, versículo del 19 al 39, que cualquier mujer con flujo de sangre, ustedes saben que las mujeres una vez por mes tienen la menstruación, ¿no? La ley de Moisés me decía que cada mujer, cuando menstruaba, era inmunda. Una palabra media fea, ¿no? Quería decir como que estaba contaminada y que tenía que tratar de no tocar nada. ¿Por qué? Imagínense que esa ley dada a Moisés fue dada todavía milenios antes de Cristo, mientras vivían en carpas, en una sociedad que era un asco como vivían algunas sociedades, y vivían en el desierto. Entonces Dios le da leyes sanitarias, entre ellas esta. Y entonces le dice, chicas, cuando ustedes tengan su periodo, se van a quedar tranquila en su cama. Y esa cama va a ser solo para ustedes, chicas. Acuérdense que ahí no había ladies, no había ni con alas ni sin alas, no había nada. Y entonces le dice, ahí se quedan hasta que se corta eso. Después que se corta el flujo de sangre, ustedes ya están limpias. Se lavan todas con agua y ya pueden ir y trabajar en lo que hacen, estar de nuevo en relación con las personas y pueden otra vez acostarse con su marido. Interesante, ¿no? Eso mientras te pasa una vez por mes está bueno, pero esta señora hacía 12 años que tenía flujo de sangre. O sea que en su mente hacía 12 años que estaba inmunda. ¿Será fácil para una persona vivir 12 años en su mente inmunda, sucia? Y hoy por hoy la ciencia ha avanzado un montón. No sé si ustedes han conocido a alguna persona que tenga flujo de sangre, para seguir con la misma terminología, hoy por hoy. Una persona así se vuelve anémica. Le falta mucho el hierro. Una persona así está floja de fuerzas. Una persona así gasta todo lo que tiene tratando de curarse en una sociedad de 2000 años atrás. Y dice no solamente que gastó todo lo que tenía, sino que sufrió mucho en manos de muchos médicos. Andá a saber lo que le pidieron que haga para sanarse. Y ella lo hacía. Pero no le quedó un mango, gastó todo lo que tenía y seguía con el flujo de sangre. No pudiendo relacionarse con las personas, no pudiendo tener una vida normal, seguía con flujo de sangre. Y entonces se escucha de Jesús. Y en la mente de ella empieza a nacer ¿qué? Fe, porque la fe viene por el oír. Y esta noche el centro de esta historia es la fe. Porque sin fe no existe una vida cristiana. Sin fe no existe solución en Cristo. Cristo es la solución. Para el que tiene fe, para el que no tiene fe no es nada Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Y entonces vamos a ver qué es la fe. Y vamos a ver por qué es necesaria la fe. Antes de ver qué pasó con esta señora. Porque esta señora tenía mucha fe. Tenía tanta fe que ni siquiera quería hablar con Jesús. Tenía tanta fe que no le importaba charlar con Jesús. Tenía tanta fe que se quiere acercar a Jesús. La multitud lo apretaba. Imagínense lo que es pasar por una multitud que lo está apretando a Jesús y acercarse hasta Jesús y dice, yo aunque sea le tengo que tocar la punta del manto, aunque sea tocarle el manto, con eso yo me sano. Solo con eso yo me sano. La fe de esta señora que hacía 12 años sufría flujo de sangre. Pero la fe viene por el oír. La Biblia me dice que ella oyó de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás de la multitud. La fe viene por el oír. Romanos 10:17 me dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si yo quiero tener fe en mi vida, la única forma de tener fe en mi vida es que estudie la Biblia. Porque la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios.
Así que si vos querés generar fe en tu vida para poder creer en ese Jesús vivo, que puede cambiar tu vida, que puede cambiar tu familia, que te puede dar sanidad, que te puede dar lo que necesitas para tener una vida plena, necesitas tener fe. Fe. Y para tener fe necesitas oír la palabra de Dios. Necesitas leer la palabra de Dios. En 1 Corintios 2.5, pongan un dedito ahí en Marcos, ¿sí? Pongan un dedito, no lo pierdan, y vamos a ir a 1 Corintios 2.5 para ver un texto hermoso. 1 Corintios 2.5. Y ahí nos va a decir algo hermoso acerca de la fe. A ver, ¿qué nos dice 1 Corintios 2.5 acerca de la fe? Dice la palabra de Dios: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿En qué estaba fundada la fe de esta señora? En el poder de Dios. En el poder de Dios manifestado en Jesucristo, que era Dios en la tierra. Por eso Jesús, uno de los títulos que tiene es Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando a la mujer esta le dicen que Jesús, el que se dice que es el Mesías, le dicen que Jesús, aquel que resucita a los muertos, le dicen que Jesús, aquel que sana a los que están quebrantados, le dicen que Jesús está caminando, la mujer dice: ya no tengo nada, pero la única que me queda es encontrar a Jesús. Y entonces la mujer empieza a pensar: ¿y qué le voy a decir? ¿Cómo hago para acercarme? Porque hay muchos que ya me conocen y si me ven, se corren porque saben que si me tocan quedan inmundos por un día. Así decía la ley de Moisés. Toda persona que toque a una mujer que tiene flujo de sangre queda inmundo hasta el último día. No puede tocar más ninguna persona, no puede entrar a la sinagoga, no puede hacer nada. Imagínense una mujer enferma por 12 años sin entrar a la iglesia por 12 años. Porque toda persona que tenía flujo de sangre no podía entrar a la sinagoga. Interesante, ¿no? Imagínate 12 años sin entrar a la iglesia por tu enfermedad. ¿Cómo te sentirías? Normalmente decimos que la iglesia está hecha para los enfermos, ¿no? Uno dice, alguna persona dice: no, me sentía muy mal, estaba mal con el Señor, por eso no fui a la iglesia. Si está mal con el Señor, es la excusa perfecta para venir a la iglesia, porque el Señor vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Entonces la iglesia es como un hospital espiritual. Pero esta persona que necesitaba el hospital espiritual, la ley de Moisés decía que no podía ingresar. ¿Por qué? Porque estaba inmunda. Y como la sangre, el Señor que nos diseñó sabe que contrae y conlleva muchas cosas, había dicho que una persona que tenga flujo de sangre no se puede acercar a un grupo de personas, a una sociedad de personas, por supuesto, como la sinagoga, que había 20, 50, 200, 500 en una sinagoga, no podía ingresar. Así que esta persona se pone a pensar: bueno, en la sinagoga no puedo ingresar, no me van a dejar. Así que, ¿qué hago? Y ve una multitud y dice: allá en el medio está Jesús. Bueno, la única que me queda es meterme, pero no me van a dejar hablar con él, no necesito hablar con él, dice ella. Si yo aunque sea logro tocar su manto, yo sé que voy a estar sana. Porque él tiene poder, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Yo lo único que necesito es tocar su manto. Si toco su manto, quedo sana. ¿Cómo iba caminando Jesús? ¿Flojo o apretado? Apretado. ¿La gente que lo iba apretando a Jesús tenía necesidades? Sí, todos tenemos necesidades. Tenían necesidades. ¿Alguna de esa gente que lo iba apretando satisfizo sus necesidades solo por tocarlo a Jesús? No. No. ¿Por qué? ¿No sería que no tenían fe? Porque esta persona viene y dice: yo aunque sea necesito tocarle el manto. Tocarle, aunque sea una puntita de manto. Y los otros estaban al lado apretándolo, no era que lo estaban tocando, lo estaban apretando. ¿Qué hizo la diferencia? La fe. Porque la fe viene por el oír, y la fe está basada en el poder de Dios. Dice 2 Corintios 5:7 que nosotros no vivimos en el mundo como todas las personas, sino que nosotros no vivimos por la vista, por lo que ven nuestros ojos, sino que nosotros vivimos por la fe. Y es hermoso, vivir por la fe. Efesios 6:16 me compara la fe con un escudo. En la vida espiritual, en la vida diaria que uno lleva, uno puede fortalecerse mediante la fe. En 1 Tesalonicenses 5:8 me lo compara con una coraza. ¿Qué hace la coraza? Te protege. La coraza que se ponían los soldados era para protección, cosa que si te pegaban algún espadazo o algún golpe, la coraza te protege el cuerpo. Eran de metal las corazas. ¿Qué es lo que nos protege? La fe. Pero si no tenemos fe, estamos desprotegidos. Imagínate una persona
que tiene coraza y uno al lado que no tiene coraza. Y viene uno con un bat de béisbol y le pega al que tiene coraza, y viene al otro y le pega al que no tiene coraza. Borra, borra. Está muy lejos de nuestra cultura, borra. Imagínate una persona que tiene un chaleco antibala y una que sin chaleco antibala. Entonces se para un tipo 10 metros allá, agarra una pistola y le tira 2 tiros en el pecho al que tiene el chaleco y 2 tiros en el pecho al que no tiene el chaleco. ¿Qué pasa con el que no tiene chaleco? Se muere. O bueno, capaz que lo salvan, de acuerdo a dónde lo pegó, pero se comió los 2 tiros. Lo agujereó. ¿Qué pasa al que tiene chaleco? ¿Le dolió? Sí, dicen que duele un montón. ¿Se murió? No. ¿Lo agujereó? Tampoco. ¿Por qué? Porque tiene una coraza, tiene un chaleco. Así es la fe. Si yo ando y camino por la vida con fe, puede ser que algunas cosas de las que me pasen me duelan. Pero el chaleco, antibalas, la coraza, que es la fe, va a frenar eso para que no me lastime mortalmente, para que no me lastime tan profundo. Y así es la fe. La señora esta tenía ese tipo de fe. Ese tipo de fe. Y nos dice 1 Juan 5:4 que lo que vence al mundo, lo que vence a las cosas malas, es nuestra fe. Y también Judas 1:20 nos dice que la única forma de generar fe es orando en el Espíritu Santo. Y nos dice Apocalipsis 14:12 que los que son hijos de Dios, la paciencia de los santos se caracteriza por 2 cosas: los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Así que nosotros necesitamos esta fe. Pero ¿qué pasó con esta señora que tenía fe? Me dice la Biblia en Marcos 5, versículos 29 en adelante: inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Azote, esa palabra venía porque tristemente, por error de los líderes religiosos de ese momento, las personas pensaban que las enfermedades eran un castigo mandado por Dios. Por eso le llamaban el azote, el latigazo de Dios. ¿A qué le llamaban el azote también? A la lepra. Las personas de aquella época, por un concepto errado de la palabra de Dios, por una interpretación errónea de la palabra de Dios por parte de los líderes religiosos de ese momento, creían que el que estaba leproso estaba maldecido y castigado por Dios. Y la Biblia nunca me dice eso. Y esta persona, esta mujer, pensaba que tenía un azote, una maldición de Dios. Pero ella dice: si yo toco el manto de Jesús, me sano. Y cuando llega y toca el manto de Jesús, ¿qué dice? En el instante se secó el flujo de sangre y ella quedó sana. Pero ahora viene la parte más linda. Dice el versículo 30: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? 31. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y pregunta quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Interesante, ¿no? Imagínense, Jesús está yendo apretujado, ¿no? Va caminando, Jairo va adelante, se están yendo a sanar la hija de Jairo. Y entonces, entre eso que le están apretando, en el medio de la nada, Jesús se le salta la chaveta y dice: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Vos me tocaste? ¿Vos me tocaste? Y entonces Pedro, supongo, porque era el más hablador, ¿no? El más impulsivo, le dice: Señor, ¿para qué te pasa? Todos te estamos tocando, estamos todos apretados aquí. ¿Cómo que quién te tocó? Pedro, salió poder de mí. Yo sentí que salió poder de mí. ¿Alguien me tocó? Sí, un montón. No, Pedro, vos no entendés, tranquilo. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y entonces la mujer esta se ve apretada en la circunstancia, en la situación. Ella estaba ahí. Y entonces me dice la Biblia que la mujer esta, cuando Jesús dice: ¿quién me tocó? Versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo en lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana en tu enfermedad. Jesús conocía muchas cosas. Jesús podía leer la mente de las personas. Jesús era Dios en la tierra. Jesús es el creador de todo el universo. Juan 1:1, ¿no? En el principio era el verbo, el logos, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 1:14, y esa luz habitó entre nosotros, y vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese logos, ese verbo, Dios mismo, hecho carne, caminaba entre nosotros. El Espíritu de Dios habitando en Él, como dice Mateo 12, era el que le daba la capacidad para ver más allá. Él no usaba poder propio, porque Él era 100% humano y 100% divino.
pero él utilizaba el poder del Espíritu Santo de Dios que habitaba en él. Y entonces al Espíritu Santo y al Padre le plació no contarle que la mujer esta iba a venir a tocarlo. Jesús no sabía quién lo había tocado. No era que se estaba haciendo el tonto. Ay, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Ah, yo sé que me tocaste vos como con los nenes, ¿no? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Vos sabés quién te hizo, ¿no? No, no era así. Jesús no sabía. Al Padre y al Espíritu Santo les plació no decirle de antemano que lo iba a tocar, pero Jesús conocía que de él había salido poder. Dice, alguien me tocó, algo raro pasó recién. Y cuando la ve y ella le dice, Señor, sí soy yo. ¿Y qué pasó? Contame. No, es que yo hace 12 años que padezco flujo de sangre. ¡Oh! Hizo la gente. Pues si la tocaban quedaban inmundos, ¿no? Y queda más abierto ahí Jesús con ella sola. ¿Y entonces? No, y gasté todo en los médicos, no tenía más plata. Sufrí un montón con los médicos, no sabés las cosas que me hicieron hacer, Señor. Pero cuando supe que estabas acá, yo sabía que si tocaba tu manto, yo me iba a sanar. Entonces me metí entre la gente, aunque sabía que los iba poniendo impuros a ellos, me metí entre la gente y me estiré hasta que toqué tu manto. Y en ese momento se cortó mi enfermedad. Yo sentí que sané, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Ve en paz. ¿Qué fue el foco de este paréntesis de la historia del sanamiento y la resurrección de la hija de Jairo? El paréntesis fue la fe. La fe de la señora esta que hacía 12 años que estaba luchando. Y puede ser que en nuestra vida haga 12 años, haga 50 años, haga 2 meses o haga 3 días que estemos luchando con algo. Puede ser que en nuestra vida estemos luchando con alguna enfermedad, puede ser que en nuestra vida estemos luchando con algún defecto de carácter, puede ser que en nuestra vida estemos luchando con algún pecado que sabemos que a Dios le ofende y nosotros no podemos dejar de cometerlo, puede ser que estemos luchando con algo. Y necesitamos esa fe. Porque sin esa fe, Dios no puede hacer el milagro que quiere hacer en nuestra vida. Necesitamos fe. Fe. Así que, ¿qué les parece, mis hermanos, si hoy a la noche le pedimos fe al Señor? Y le decimos, Señor, mira, yo tengo este problema. Puede ser una enfermedad, puede ser un defecto de carácter, puede ser un pecado, puede ser lo que sea. Pero decirle, Señor, yo tengo específicamente este problema. Déjame tocarte el manto. Dame esa fe que tenía esta señora que sabía que aunque sea tocándote el manto, ella iba a ser sana. Dame esta fe para saber que vos tenés el poder para solucionarme el problema que tengo. Porque sin fe, mi hermano, amigo, es imposible que Dios te solucione el problema. Él puede hacerlo, pero sin fe no tiene el derecho para hacerlo. Porque para que Dios obtenga el derecho para obrar el milagro en tu vida, necesita que vos creas en Él ciegamente. Si vos no crees en Él ciegamente, con fe, Él no puede, aunque puede. Qué contradicción, ¿no? Qué paradoja. Aunque puede, no puede. Aunque tiene todo el poder para hacerlo, no puede hacerlo porque no tiene el derecho para hacerlo. Porque tu falta de fe no le da el derecho para hacerlo. Y tristemente muchas veces en nuestra vida pasa lo de Mateo 13:54. Y Jesús se fue de allí y no pudo hacer muchos milagros porque no creyeron en Él. Y lo más triste de hoy por hoy en muchas iglesias es que los cristianos vienen a las iglesias pero sin fe. Y entonces vienen a las iglesias, lo pasan lindo en la iglesia, cantan, alaban, escuchan la Biblia y se van a su casa y son los mismos. ¿Por qué? Porque es una vida sin fe. Y una vida sin fe es una vida sin frutos. Y una vida sin frutos es una vida que no cambia, una vida que permanece igual. Y entonces esas personas que viven así necesitan de ir a la iglesia como para tener un... Y van a su casa 2 o 3 días y ven a la iglesia y van a su casa y es una de que te infla y te desinfla, te infla y te desinfla, te infla y te desinfla. Y así no es la vida del cristiano. La vida del cristiano es tener una vida en plenitud en Cristo Jesús. Y venir a la iglesia para vivir en plenitud con los hermanos, darle a los hermanos lo que tengo para darle, recibir de los hermanos lo que tengo para recibir la palabra de Dios, pero no es para inflarme y desinflarme en la iglesia. El Señor quiere que yo permanezca inflado, espiritualmente hablando. Porque si me desinflo no sirve para nada. Una cubierta desinflada, ¿sirve para algo una rueda de un auto desinflada? Sí, para romper. Te rompe la llanta cuando se termina la cubierta y si sigue andando te va a romper el amortiguador y si sigue andando no va a poder andar más. Así son las vidas desinfladas de los cristianos. Pero nosotros, mis hermanos, necesitamos tener vidas infladas en fe. Necesitamos que el Señor nos provea de esa fe que tuvo esta mujer. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios.
En la semana especial que arranca el sábado, vamos a hablar todos los días, sábado al mediodía y domingo a la noche, hasta el viernes a la noche, de experiencias de fe. Vamos a oír la palabra de Dios, con el propósito de que el Espíritu Santo utilice esas historias de la palabra de Dios, utilice su palabra para hacer que nuestra mente entienda cuáles son sus propósitos para nuestra vida, genere fe en nuestra vida para darle el derecho a Dios de que haga lo que tiene que hacer en nuestra vida. Para sanidad y salud espiritual, física, emocional y lo que sea, porque lo necesitamos. Así que, ¿qué te parece? Si necesitas pedirle fe al Señor, yo te voy a pedir que te pongas de pie y venga acá adelante. Vamos a hacer una oración. Porque hay que moverse, ¿no? Cuando uno se mueve, toma decisiones, aunque te dé vergüenza. Y entonces vamos a pedirle al Señor que nos dé fe. Fe. La fe que tuvo la persona esta, ¿no? La persona esta que fue y le tocó el manto. Hoy no hay ningún manto que tocar porque Jesús está en el cielo, en el santuario celestial. Pero por fe le puedo decir, Señor, dame la fe que le diste a la mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, estemos pensando qué es lo que le queremos pedir al Señor. Nadie te conoce como el Señor te conoce. Pero seguramente nadie te conoce acá entre los que estamos como vos te conoces. Entonces, ¿quién mejor que vos sabe lo que más necesitas? Entonces, si sabés lo que más necesitas y si sabés que para que el Señor haga un milagro en eso que más necesitas fe, mientras yo esté orando, decirle, Señor, por favor, dame fe para creer y pedirte y clamarte que vos puedas sanar esto en mi ser, que puedas ayudarme para vencer este pecado, que puedas ayudarme para vencer este defecto de carácter, o lo que sea. Mientras yo estoy orando, pedile eso en oración al Señor. Simplemente tenés que pensarlo, es conexión directa. No necesitas expresarlo verbalmente. Mientras yo estoy orando, vos mentalmente le decís, Señor, mientras Pablo está orando, yo te quiero pedir que me dé fe para saber y entender y creer que vos podés hacer el milagro de esta cuestión específica en mi vida. Vamos a orar. Querido Padre y Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos la historia de la mujer que sufrió 12 años de flujo de sangre. Gracias, Señor, porque vemos en esta historia que la fe fue lo que generó en ella el milagro. Vemos que ni siquiera Jesús interactuó en una decisión de hacerlo o no hacerlo, porque Dios de antemano había previsto que esta persona necesitaba ese milagro y que tenía los derechos para recibirlo por la fe que tenía. Señor, aquí parados, puestos en pie en el frente, te estamos diciendo, necesitamos, Señor, esa fe. Necesitamos que nos des la fe que tenía esa mujer. Necesitamos, Señor, que nos ayudes a creer que tú eres el Dios de lo imposible. Necesitamos, Señor, que nos des la fe para creer que puedes sanar nuestro espíritu, sanar nuestra vida, para que puedes ayudarnos con el defecto de carácter que tengamos que cambiar. Que puedes, Señor, transformar nuestra vida de tal forma que ese pecado que nos está alejando de ti no tenga más poder en nosotros. Señor, en el nombre de Jesús y en la sangre que Él derramó por nosotros, en los derechos, Señor, de esa sangre y de ese nombre, te pedimos esta petición, que nos dé fe y nos ayudes a creer que tú tienes el poder y que quieres hacer en nosotros lo imposible para transformarnos y cambiarnos y darnos una vida plena en Cristo Jesús. En el nombre del Señor Jesús pedimos estas bendiciones. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos,